Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 13 de abril. Saludar a los maestros, ¿no? Hoy habría en las escuelas y colegios, como antes, un homenaje a algún recuerdo. Y claro, uno se pone a pensar en el Día del Maestro y dice los que nos ayudaron a entender el mundo, la vida, acceder a la cultura para que en virtud de eso podamos trabajar, podamos enfrentar la vida, ¿no? Un abrazo a todos ellos, a seguir trabajando, a reinventarse con lo que nos pasa, pero ojalá esto les permita no solo vacunarse, sino ya acceder a las clases presenciales. Los alumnos, sin lugar a duda, creo que eso es lo que se necesita para aprender a socializar, para aprender otras cosas, para conocer más de cerca incluso a los maestros y maestras, ¿no? La noticia de esta mañana era la detención del Contralor General del Estado. Creo que este es un mensaje muy fuerte, pero un mensaje que al mismo tiempo ayer decíamos que la elección traía una sensación, no es que el país había cambiado, no, la sensación de que hay esperanza, de que esto puede funcionar. Y este mensaje que acaban de darnos esta madrugada, con la detención del propio Contralor General subrogante, es que nadie está, ni nadie puede escaparse de las manos de la justicia y de la ley. Que todo se aclare, que se enmarque, que tengan los procesos, los debidos procesos, que se puede encontrar. Esto nos garantiza como ciudad. Esto es lo que siempre se ha venido hablando de la independencia de los poderes. No hay autoridad que esté fuera de la justicia, ni autoridad que se pueda sentir perseguida en el ejercicio de sus funciones. Entonces, este baño de verdad que necesita el país debe llevarnos a pensar, que las cosas pueden cambiar, que hay un país que puede caminar, ¿no? El presidente Lenín Moreno dice: he tenido conocimiento de la detención y allanamientos sucedidos en esta madrugada. Como ha sido mi costumbre desde el primer momento, mi respeto a la independencia y autonomía de las funciones del Estado. Dice el presidente Lenín Moreno. Que esto nos sirva para eso, para saber qué significa la independencia de los poderes del Estado, el contrapoder, y que la lucha contra la corrupción alcance a todos aquellos que, llegando a las representaciones a las que llegan, cumplan con su deber, puedan enfrentarlo también, y al cumplir eso, que nos garanticen a la ciudadanía todos nuestros derechos. Dicho esto, en la Asamblea Nacional pasó el primer debate, la Ley de Defensa de la Dolarización, y vale la pena entonces hacer una primera evaluación, y para eso hemos invitado al señor ingeniero Marcos López, delegado del presidente ante la Junta Monetaria y Financiera, al asambleísta Fernando Callejas y al asambleísta César Ron, para ver cómo observan este trabajo. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Ingeniero López, Marcos, buenos días. ¿Cómo avanza, cómo observan ustedes el proceso de la ley, este primer debate que podríamos decir se va a tratar ya en el Pleno? ¿Se está guardando el espíritu en esencia de la ley? Marcos, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Fernando, César. Un gusto compartir con ustedes. Y permítame, Francisco, rendir el homenaje que se debe a los maestros ecuatorianos. Tengo el recuerdo de grandes maestros en mi vida. Yo soy de la época en que al maestro
se lo respetaba tanto como al padre. Así que para esos maestros que me formaron y para esos maestros que me educaron en la ética, en la moral, en la cívica, en la religión, porque yo estudié en un colegio confesional, para esos maestros que me inculcaron valores de vida y para los maestros que hoy luchan también en el día a día. Mi homenaje sincero. Mi homenaje sincero a una profesión tan sacrificada como esa, en donde ven que todos sus alumnos prosperan y tienen días mejores, pero ellos siguen viviendo los mismos días de siempre. Así que un homenaje para esa profesión tan sacrificada como es la de Y de del tanta maestro. responsabilidad, sí. Así es. De otro lado, Francisco, nosotros seguimos viendo con el mismo optimismo de el primer día que presentamos la ley, lo seguimos viendo con la misma responsabilidad que lo venimos viendo desde 1999, cuando presentamos el primer proyecto de ley que nos fue negado, porque esto es una ley hecha para defender la dolarización, para defender a los ecuatorianos, y no es una ley que está hecha para la medida del que vaya a gobernar el país. No es que está hecha ni la vamos a modificar en su esencia, porque el señor Lasso ahora es el presidente electo de los ecuatorianos. Si hubiera sido el señor Arauz el electo como presidente de los ecuatorianos, nuestra actitud y la esencia de la ley hubiera sido exactamente la misma. Así que esa esencia se mantiene. Defender el dólar como única moneda de curso legal en el Ecuador. No papelitos, no tarjetitas, no dinero electrónico. Ese es el eje central. La independencia de quienes deben tomar las decisiones en política monetaria, crediticia y financiera. La necesidad de tener una junta monetaria, porque esa es una materia especializada y que debe de diferenciarse claramente de la materia crediticia y financiera, y por eso la propuesta de dos cuerpos legales, y que a la luz de lo que representa cada una de esas materias deben ser clasificadas las funciones y ubicadas las funciones en cada uno de esos cuerpos colegiados que a la luz del artículo 141 de la Constitución forman parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto respetan el artículo 303 de la Constitución, en la que dice que será el Ejecutivo quien dictará las políticas monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. Así que el espíritu de la ley está intacto, Francisco, y eso es lo que vamos a llevar, lo que hemos llevado a la Asamblea y vamos a defender en la Asamblea. Claro, y entonces ahí quiero saludar a César Ron para darle un tiempo también al señor asambleísta Fernando Callejas de la Tierra de los Tres Juanes, a propósito que es por eso que el Día del Maestro es ahora el 13, pero al saludar al señor asambleísta César Ron, César, bienvenido, buenos días. Bueno, están entonces estos ejes, como explica el ingeniero López, que son la sustancia de este proyecto. Se ha discutido en algunos casos, incluidos los expertos en los temas de si vale la pena tener estos dos cuerpos colegiados como la Junta Monetaria y la Junta Financiera y no convertirlos en uno para que se puedan coordinar. Aunque Marcos la vez anterior nos explicaba la participación de los miembros para tener ese nexo, ¿no es cierto? Están ahí el rescate nuevamente o la reposición para buscar la reposición de los dineros que le deben al Banco Central,
ahí con un cronograma para irlos nuevamente recuperando. La lectura del tratamiento y cómo han visto que la Asamblea podría o no dar paso. Hay un proyecto, digamos, el informe de la comisión es de 9 votos, lo cual podría hacernos pensar de que es viable el proyecto. César, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Un saludo especial también a los compañeros del panel, a Marco y a Fernando. Y un abrazo grande a todos los maestros en el Ecuador en su día. Que sigan formando, que sigan educando, que sigan formando a la juventud en principios y valores, que es lo que necesitamos siempre en la sociedad. Entrando en materia, debo decir, Francisco, que finalmente el proyecto avanzó bien. La Comisión de Régimen Tributario ya tiene el informe para primer debate. Hoy en la tarde la Asamblea Nacional está citada a las 2 de la tarde para tratar justamente esta ley importantísima para el país, no solo por la defensa de la dolarización, sino principalmente por la autonomía técnica que debe tener el Banco Central del Ecuador. El enfoque de Marco es el correcto respecto a los dos organismos que tienen que tener su clara un rol específico ahí. Su clara definición, su rol específico, efectivamente. Pero lo más importante que se debe destacar de esta ley es los 4 balances. Es fundamental los 4 balances que el Banco Central tiene que emitir para que pueda haber este debido control de las finanzas, de la política monetaria, del manejo económico financiero del Banco Central, de las reservas monetarias del país. Y la clave de esto va a ser la conformación de estos directorios. Los directorios tienen que ser técnicos, no pueden ser políticos, tienen que ser gente de primer nivel, donde no puede haber, pues, de ninguna manera cruce de intereses, ¿no? Y me refiero, pues, a los controlados por el órgano de control. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Creo que ahí está la clave de esta nueva ley, que es fundamental. Lo otro, como reflexión para los ecuatorianos: ¿cómo no cuidar las reservas del Banco Central para que ni este gobierno, ni ningún gobierno toque los dineros de las reservas del Banco Central? Si el gobierno anterior, me refiero al gobierno correísta, no hubiera tocado los 7.000 millones de la reserva monetaria del Banco Central del Ecuador, hoy, créanlo, la situación económica financiera, ¿no?, la estructura financiera del Estado ecuatoriano sería mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más solvente de cara a enfrentar esta crisis. Porque también parte de la reserva no solo está, pues, estos dineros que estamos hablando de los 7.000 millones, sino que en la reserva monetaria están los fondos de la seguridad social, está la plata del encaje bancario, que es la plata de los ecuatorianos depositada en los bancos, cuenta corrientistas, cuenta ahorristas, está la plata de los GATS municipales y prefecturas del Ecuador, y también hay otro fondo que tomó el gobierno anterior, que es el de la seguridad social, tomó 11.000 millones de dólares. El Ecuador por esa razón no tiene ni reservas ni ahorro. Y entonces lo que tenemos que hacer con responsabilidad en el Ecuador es volver a construir reservas y ahorro para generar estabilidad en el largo plazo a la dolarización y a la economía ecuatoriana. Claro, y estas reservas le dan la solidez de la economía, reconstruirlas, devolver la plata a muchas de las instituciones que representan además a la población. Al saludar al asambleísta Fernando Callejas. Fernando, bienvenido, buenos días. La discusión también, después de lo que nos han dicho Marcos López y César Ron, la discusión también pasa por cómo elegir a estos cuerpos colegiados. Se debe elegir desde la Asamblea. Algunos discuten que eso choca con la Constitución, la elección, y que a lo mejor entonces se debería nombrar con las características que la ley dice que deben tener los miembros tanto de la Junta Monetaria como la de financiera. Y otros dicen sí podría la Asamblea elegir a propuesta del Ejecutivo esos nombres, pero haciendo este tamiz, ¿no? Fernando, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Francisco. Un saludo cordial a ti, a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, a Marco, a César, colega, un abrazo cariñoso. Voy a tratar de hacer unas 3 o 4 reflexiones que son importantes antes de contestar tu pregunta, mi querido Francisco. En primer lugar, me uno a ese saludo de Marco, de César, a los maestros ecuatorianos. Sigan con esa labor importante de formar a nuestra niñez, a nuestra juventud. Luego, recordar el nacimiento del ilustre ambateño Juan Montalvo, un permanente luchador contra las tiranías, contra las dictaduras y contra la corrupción. Un homenaje también a Juan Montalvo. Luego, este escándalo de que el señor Contralor Celi ha sido apresado, me lleno de vergüenza. Como ecuatoriano me lleno de vergüenza y una demostración más que este país está cundido de corrupción y que la lucha fundamental que tendremos que enfrentar los ecuatorianos es una lucha contra la corrupción. No podemos seguir viviendo inmersos en un lodazal, en un fango putrefacto que es la corrupción en este país. Felicitaciones a la señora fiscal, cumpla su trabajo con independencia, luche contra los corruptos, es la única forma de salir adelante en este país. Y luego también lo que ya se ha señalado acá, más que una defensa de la dolarización, es un blindaje al Banco Central. No podemos permitir cualquier gobierno que sea que meta nuevamente las manos al Banco Central, a la Reserva Monetaria, que es el respaldo, sí, para la dolarización, que es dinero no del gobierno nacional. Y por eso, pues, se tomaron 7,000 millones de la Reserva Monetaria, el gobierno del expresidente Correa, quiero decir, y entregó como forma de pago por ese retiro de dinero en efectivo, bonos y acciones de empresas públicas que no valen nada. Así que yo desde un principio dije apoyaré esa importante ley para blindar al Banco Central. Pero ahora hay un tema político también, pues. Vamos a ver qué hacen los señores revolucionarios, porque ellos no querían aprobar esta ley, porque suponían que el candidato revolucionario iba a ser el presidente de la República, pues. Porque ya el señor candidato revolucionario dijo que iba a meter las manos a la reserva del Banco Central con una impudicia y con una falta de responsabilidad total. Felizmente los ecuatorianos de manera contundente aprobamos y elegimos al señor Guillermo Lasso, quien obviamente jamás iba a tocar la reserva del Banco Central. Pero hay que aprobar esa ley para evitar que cualquier gobierno, este del señor Guillermo Lasso, que no tocaría la reserva, o cualquiera que venga, no meta la mano en donde no le corresponde. Y respecto a la constitución de la Junta Monetaria y de la Junta Financiera, yo creo que debe elegir esos miembros en la Asamblea Nacional, obviamente pasando este tamiz que se ha señalado, en el sentido de que esos miembros de las juntas tienen que ser personas calificadas, técnicas, que vayan a cumplir su trabajo, no que vayan a hacer politiquería. Y hay un detalle que es muy importante que hay que señalarlo: el periodo de estos miembros de estas juntas es de 6 años, por lo tanto no corresponde a un solo periodo de gobierno. Así que son cosas positivas y de mi parte, desde un principio, ahora en el Pleno y cuando se apruebe, mi voto a favor para dar independencia al Banco Central y cerrar la Reserva Monetaria de las apetencias demagógicas, populistas de gobiernos irresponsables. Claro, y entonces, Marcos, esta propuesta hecha tiene viabilidad. ¿Hay que pulir algo más? ¿Se ha repensado en el tema de la elección de los miembros de las dos juntas, de la monetaria y de la Junta Financiera? ¿Creen que esa es la estructura? Y hay una pregunta. Usted formó parte, Marcos, de un directorio del Banco Central, de esos que elegía el Congreso Nacional, que tenían. ¿Se garantiza eso, la independencia, o hace falta, como dicen, esta ley que nos permita que esos directorios, más allá de que vienen de la propuesta del presidente, sean independientes y sean capaces de decirle esto no se puede hacer? Porque no se olvide usted que una parte del directorio del Banco Central ayudó a constituir lo que ha pasado en el propio Banco Central. Tenemos una gerente general que ha estado 14 años vinculada a ese manejo
y a esa forma de manejo de la economía del país, Marcos? Mire, Francisco, la independencia técnica es una actitud mental de las personas. Y esto lo aprendí en la escuela de las empresas auditoras. La independencia técnica puede estar escrita en la ley y puede tener todas las garantías, pero está en las personas que se eligen para que desempeñen esos cargos. ¿Y por qué le digo esto? En el 2010, cuando se pretendió eliminar el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario, la entonces gerente encargada del Banco Central, sin ningún pudor, manifestó, no en cualquier lugar, lo manifestó en la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que en esa época era presidida por el señor Paco Velasco, que no se podía presentar en los 4 sistemas en los cuales estaba clasificado el balance del Banco Central, porque no cuadraban. Y allí está el informe técnico firmado nada menos ni nada más que por el señor Andrés Arauz, en el que dice que debe haber un solo sistema y que no debe existir estos cuatro sistemas. Y les quiero recordar que el artículo 2 estuvo vigente hasta el 2014. Sin embargo, varios directores y directores pasaron por el Banco Central del Ecuador, haciendo feria la Reserva Internacional y generando ese descalce entre los depósitos monetarios que tiene el Banco Central del Ecuador y la Reserva Internacional. Que hay un montón de gente que se encarga de andar repitiendo la cantaleta de que el descalce no existe porque el balance está cuadrado. Señores, eso es no conocer de la contabilidad del Banco Central del Ecuador y no conocer conceptos básicos de finanzas. En el balance del Banco Central del Ecuador hay que clasificar 2 cosas: los activos y los pasivos monetarios, que tienen que estar cuadrados, y los otros pasivos. ¿Cuál es la diferencia? El pasivo monetario es aquel que es exigible inmediatamente. Las cuentas corrientes que directa o indirectamente se han abierto en el Banco Central con nuestros fondos que de manera obligatoria se le dice al sistema financiero que lo ponga en el Banco Central, porque hay un encaje obligatorio, porque hay una reserva mínima de liquidez obligatoria, porque hay un coeficiente de liquidez doméstico obligatorio que hay que cumplir, y por eso el sistema financiero encaja y sobreencaja por obligación en el Banco Central del Ecuador. Todos los dineros nuestros, que son de la Seguridad Social, por obligación están en el Banco Central. Y todos los dineros del sector público, por obligación, tienen que ser depositados en el Banco Central. Entonces no es un banco comercial cualquiera, es un banco que por ley le dice a usted y por obligación le dice a usted: déjeme a mí el dinero porque yo soy el banco más seguro de este país. No es un banco comercial. Y con esos dineros se tienen activos. Esos son los dineros que sirven para ser invertidos en activos. Y esos activos pueden ser monetarios o no monetarios. Y los activos monetarios son aquellos activos líquidos, como la caja, el dinero que se tiene en las bóvedas del Banco Central, como el dinero que se tiene depositado en el exterior, como las inversiones que se tiene en el exterior el Banco Central, que tiene el Banco Central del Ecuador, como el oro monetario que tiene el Banco Central del Ecuador. Esos son los activos monetarios. Y a esos activos monetarios es a lo que se conoce como la Reserva Internacional. Por lo tanto, la regla de oro de dolarización es que esos activos monetarios deben cuadrar con los pasivos monetarios, como así se lo hizo hasta el 2009, cuando se cumplió con la ley. Y así debe ser en dolarización. Cualquier diferencia que existe, cualquier descalce que exista entre estas 2 magnitudes de activos y pasivos monetarios, está completada
con papelitos, con bonos del Estado que no tienen un valor equivalente al 100%, con acciones que no tienen un valor comercial porque están prohibida su venta. Por lo tanto, eso es una emisión inorgánica de dólares que hizo el Banco Central del Ecuador de manera irresponsable. Y hoy quieren confundir a la gente diciendo que eso hace la banca comercial. Falso. Claro. La banca comercial lo que hace es el multiplicador del crédito. Pero si usted ve y suma todos los balances del sistema financiero nacional, los depósitos y las líneas de crédito que reciben el sistema financiero nacional superan a los créditos. Por lo tanto, están debidamente respaldadas. Y claro, pero ahí el Banco Central, lo que usted ha dicho es, claro, lo que usted ha dicho es lo importante, la diferencia entre un banco comercial, que además debe tener estos superávit para respaldarlo, y el tema del Banco Central, que es, en definitiva, el depositante de todas las instituciones, ¿no? Yo diría entonces, señor, antes de ir donde el señor asambleísta César Ron, lo que acaba de decir el ministro de Finanzas, para que en virtud de eso, entonces, quienes lo promueven incluso políticamente al proyecto, podamos reflexionar y ver si es que en la Asamblea se coordina estas ideas. Esto es lo que dice Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. En el proyecto de ley se le da lo que se llama una autonomía técnica, una independencia técnica para que pueda tomar las decisiones más adecuadas, en este caso, para fortalecer la dolarización. Los elementos que están en la ley son elementos que generan sindéresis uno con otro. En primer lugar, si abrimos los balances o el balance en los 4 sistemas, es para que tengamos todos, la ciudadanía en general, la posibilidad de ver que cada dólar que sale tiene $1 de respaldo en reservas internacionales. Y mientras que no se cubra toda la deficiencia que tenemos en este momento, que es una cifra de más o menos 6.700 millones de dólares, es imposible utilizar esos recursos para otra cosa. Eso es lo que vamos a poder observar claramente en los 4 balances. Pero asimismo, para que esto se pueda dar, se requiere una independencia técnica. ¿Y de dónde viene la independencia técnica? De una estructura administrativa con un directorio, donde haya una elección, donde haya un equilibrio de poderes, propone el Ejecutivo y termina nombrando el Legislativo. Y esa es entonces una responsabilidad, señor ingeniero Ron, que, claro, no solo dependerá de las personas, como dice Marcos López, a las que elijan y a quienes candidaticen, pero también de esta acuciosidad que puede hacer, y el país también le ha dado a usted la posibilidad de continuar en la Asamblea y va a tener entonces que hacer esos seguimientos de esos nombramientos. Los 4 balances son entonces la clave, más que la elección, señor asambleísta Ron. Francisco, son las 2 cosas. Ya. Los 4 balances generan la transparencia del manejo de la reserva monetaria, de los activos y pasivos que mencionaba Marco hace un momento, que tienen que estar cuadrados, no en el papel, sino físicamente cuadrados, porque el Banco Central del Ecuador tiene que generar esa confianza y esa seguridad a la economía nacional, al sistema financiero, al país. Fíjese usted, porque aquí hay que hablar de algunas cosas, pero voy a tocar esto. Se habló y se habla mucho porque Anticorrupción estableció pues, que el gobierno anterior se llevó 45.000 millones de dólares en sobreprecios, etcétera, etcétera. Pero tocó 7.000 millones de la reserva. Hoy lo ratifica el ministro de Economía y Finanzas cuando establece que el descuadre, la diferencia, es de 6.700 millones de dólares en el central. ¿Y qué otra cosa más dice el ministro de Economía y Finanzas? Que no se puede tocar la reserva hasta que esto se fortalezca y se cuadre en beneficio de la economía del Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto, Francisco? En la época de la pandemia, aquí vamos a hablar como se tiene que hablar con absoluta claridad. La reserva monetaria andaba como
en 28 centavos de dólar de cobertura. Marco puede corroborar estas cifras. Es decir, que por cada dólar que tenía que encajar y cuadrar en el Banco Central del Ecuador, el Ecuador únicamente tenía, o el Banco Central del Ecuador, como respaldar apenas 28 centavos de cada dólar. Esto es temerario. Por esa razón, insisto, si no se hubiera tocado, olvidémonos de la corrupción por un momento, si solo no se hubieran tocado estos 7.000 millones de dólares de la Reserva Monetaria del Banco Central del Ecuador, hoy la situación económica del Ecuador, desde el punto de vista de seguridad y de estructura financiera, sería solvente y estaría el país en una mejor condición ante los organismos internacionales, ante los multilaterales, para conseguir mejores y más recursos y mejores condiciones para financiar y estabilizar las finanzas públicas. Hoy que estamos conversando, después de todos estos esfuerzos de estabilizar la economía y las finanzas públicas, esa reserva monetaria se acerca a 0.60. Ha mejorado sustancialmente, producto de los apoyos de los multilaterales de crédito, ¿no? Por eso hay que cuidar la plata ajena. La plata ajena no es del gobierno de turno. La plata ajena es de los depositantes, es de esto que estamos hablando el día de hoy, de la responsabilidad de cómo se tiene que manejar el dinero ajeno. Así es que hoy ha mejorado mucho producto de esos créditos que han permitido mejorar esta cobertura de la Reserva Monetaria en el Ecuador, que está llegando al 0.60. Pero tenemos que llegar a 1 como decía Marco Flores. Por cada dólar que me dan, yo tengo que tener $1 de respaldo para mañana, cuando hay que honrar las obligaciones, yo tenga para pagar. Porque mañana que hay que honrar las obligaciones, resulta que solo tengo 60 centavos del dólar para pagar. Y eso no puede seguir manejándose así en el Ecuador. Al Banco Central, para cuadrar el balance, por eso es importantísimo los 4 balances, para cuadrar el balance se le entregó pues papeles del Estado que no valen nada, y se le entregó acciones de empresas del Estado y de bancos del Estado y de instituciones del Estado, que habrá que ver realmente cuánto vale. Así es que la transparencia es fundamental, y comparto plenamente lo manifestado por el ministro de Economía y Finanzas respecto a que el Ejecutivo nomine y que la Asamblea Nacional designe. Entonces, señor asambleísta Callejas, usted que defendió desde el primer inicio, yo casi diría, fue de los pocos que incluso desde el primer proyecto decía es indispensable trabajar en esto. Encuentra que el proyecto completa esto que ustedes tres han analizado y que le da esta garantía técnica al Banco Central, pero al mismo tiempo le da este respaldo político que necesitan los miembros de la Junta Monetaria y de la Junta Financiera para que puedan actuar y responder también entonces a la Asamblea y al país. Por lo tanto, ¿o necesita algo más? ¿Usted visualiza algo más en el proyecto de ley, Fernando? Bueno, Francisco, para eso está la Asamblea Nacional. Ha pasado el primer debate en la Comisión del Régimen Económico. En esa comisión, como en todas las comisiones de la Asamblea Nacional, hay la presencia de actores sociales, de instituciones públicas, de los propios aportes de los asambleístas. Si hay que mejorar esa ley, ya veremos cómo está. Todavía no he visto el informe de la Comisión del Régimen Económico. Si hay algo que mejorar, lo mejoraremos, pues así es. Pero en definitiva, esa ley es importante, Francisco, y yo estoy seguro que la vamos a aprobar. Porque reitero, pues los señores revolucionarios se oponían a la aprobación de esta ley porque decían que los dineros del Banco Central tienen que ocuparse pues por parte de un gobierno populista, porque ellos pensaban que iban a ser gobierno. Entonces no les convenía que se apruebe esta ley que blinda al Banco Central, que blinda nuestra reserva monetaria, que por lo tanto protege al dólar. No les interesaba que esto se apruebe porque ya el candidato revolucionario dijo, pues en 2 intervenciones se iba a comer 2.200 millones de dólares de la reserva del Banco Central. Dijo, ahí está la plata.
Dijo, ahí está ahí está la plata, tiene que servir para el Claro, ahí desarrollo está del la país. plata. Demagogos, populistas, mentirosos como son, perdónenme que hablen estos términos, pero aquí en el país tenemos que darnos un baño de verdad y hablar las cosas como tienen que hablarse. Y entonces, irresponsablemente, me remito a lo que dice César Ron, se ha ido fortaleciendo de alguna manera la reserva monetaria, pero todavía estamos lejos, pues, de tener un cuadro de activos versus pasivos. Todavía tenemos un déficit en cuanto a los activos. Y entonces hemos mejorado, César dice que tenemos recién el punto 60, de cada dólar tenemos 60 centavos para entregar. Pues de esos 60 centavos ya se querían tomar 2.200 millones, en dos ofrecimientos 2.200 millones de dólares. Estos populistas nos liquidaban el país en 6 meses, Francisco, distinguidos amigos que nos escuchan, 1.000 millones de dólares para esa oferta demagógica que felizmente los ecuatorianos serios y que queremos trabajar no le aceptamos. $1.000 a 1 millón de familias, 1.000 millones de dólares. Y luego se reúne con los alcaldes y les dice que con su propio dinero les va a pagar 1.200 millones de dólares, 2.200 millones de dólares. Quedaba la reserva ya en algo alrededor de 4.000 millones de dólares, otra vez bajamos seguramente al punto 35% relación activos pasivos. Así que reitero, Francisco, esta ley tiene que ser aprobada. Fernando, ¿usted cree que la actitud política puede cambiar o se mantendrán en la idea? Porque no se olvide que en un momento dado Alianza País en sus dos versiones, correísmo y morenismo, estaban votando en conjunto y ya pasó eso en la asamblea y podrían entonces echar abajo ese proyecto, ¿o usted ve que sí hay otras posibilidades para ahora sí aprobarlo? No, porque además hubo un par de votaciones últimas que este momento no recuerdo, pero ya no estaban tan amalgamados y tan unidos como se unieron para echar abajo este tema de las reformas parciales de la Constitución, y por eso yo decía, se llenan la boca de participación ciudadana, inclusive crearon en la Constitución este bodrio que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y evitaron la participación ciudadana. Así que yo pienso que primero los revolucionarios veamos qué dicen, pues no, porque como ya no son gobierno, seguramente aquí sí quieren decir que el señor Guillermo Lasso, presidente de los ecuatorianos, no toque la reserva monetaria, pero como Guillermo Lasso es una persona seria, responsable y honesta, no iba a tocar esa reserva. Así que veremos, tal vez algunos revolucionarios votarán a favor de la ley. Y luego algunos aliancistas que son personas serias y que quieren a su patria y que saben que tenemos que blindar al Banco Central y de esta forma proteger la dolarización, votarán a favor. Yo estoy seguro que habrá los votos suficientes para aprobar esta ley para tranquilidad del país y para tranquilidad de ese activo que tenemos en cuanto a la dolarización en el país. Y ahí sí, claro. Entonces ahí, ingeniero Marcos López, la idea es entonces que a lo mejor puede resultar que la Asamblea dice, bueno, vamos a entregarle instrumentos al actual gobierno y al próximo para que cuiden. Y claro, no es que le entregan un instrumento, sino una garantía a la ciudadanía. ¿Falta algo en ese proyecto, Marcos, algo que pueda ayudarnos a consolidar esto y al avance, como nos ha recordado el señor asambleísta César Ron, de cómo se va caminando hacia el 100% de garantía de depósito, Marcos? El micrófono, Marcos. Nada es perfecto, Francisco. El único perfecto es Dios. Ese es el único que no se equivoca y es el único que escribe recto en renglones torcidos. Nosotros, como seres humanos, podemos equivocarnos. Dijo el doctor José María Velasco Ibarra, no es que tenga el derecho a equivocarse, señor, porque si fuera derecho estuviera escrito en la Constitución. Como seres humanos podemos equivocarnos, no es que tenemos derecho a equivocarnos, podemos equivocarnos, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho en nuestro leal saber y entender, y lo hemos redactado entre ecuatorianos,
he estado en el equipo que se redactó esa ley junto con varios otros técnicos, economistas, abogados, todos ellos ecuatorianos. No es que esta ley no las han redactado en Washington, no es así. Nosotros conocemos cada uno de los artículos y la razón de la existencia de cada uno de esos artículos. El equipo que redactó la ley está dispuesto a responder. Pero evidentemente, como todo lo humano es perfectible, como todo lo humano, cada persona tiene una visión distinta. La verdad es un gran espejo que se rompió en 1000 pedazos y cada ser humano tiene un pedazo de ese espejo. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos que averiguar no es quién tiene la verdad, sino dónde está la verdad y cómo la construimos adecuadamente, pensando en el país, pensando en 17 millones de ecuatorianos a quienes benefició la dolarización desde su inicio. Por primera vez a partir del año 2000, el pueblo llano, el pueblo que nunca conoció un dólar, tuvo la oportunidad de tener en sus manos una moneda que era privilegio de pocos en el año 2000. Entonces, a partir del año 2000, ese privilegio de pocos hoy es un privilegio de los 17 millones de ecuatorianos. Marcos, su sueldo no pierde capacidad. Marcos, entonces ustedes apuestan a que la Asamblea sí la apruebe o también hay alguna apuesta a que pase por Ministerio de la Ley. ¿Qué le parecería mejor a Marcos López? ¿Que la Asamblea apruebe con las reformas, con las posibilidades o que incluso podríamos decir que se permita que entre por el Ministerio de la Ley? ¿Eso es posible, Marcos? Francisco, eso está en manos de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos cumplido con lo que tenemos que cumplir, hemos presentado una ley, se nos dijo que era inconstitucional, hemos tendido todos los puentes y hemos trabajado todo lo necesario para poder limar esas asperezas de esas aparentes inconstitucionalidades. El CAL ha calificado la ley. La Comisión de lo Económico lo ha discutido y tiene un informe para su primer debate, así que yo apelo al sentido común, al sentido de patria de todos los asambleístas de este país y que, arropados por el amarillo, azul y rojo, puedan dar un voto para aprobar esa ley que no hace otra cosa que cuidar la economía de los 17 millones de ecuatorianos, cuidar el bienestar de los 17 millones de ecuatorianos. Esa idea de no tener entonces una moneda, como suele decir Marcos, esos papelitos que no sirven en definitiva. Asambleísta Ron, esto nos puede ayudar a ir consolidando ese proyecto. No es todo, pero ¿usted cree que entonces la Asamblea sí lo podrá aprobar en el tiempo que le queda? Los temas del movimiento político que son normales, diríamos, en la Asamblea, que ahí se deben reflejar, incluso en estos cálculos, para que entre por el Ministerio de la Ley, ¿no? Que se vote, que se apruebe, que se hagan cambios. ¿Siente usted que algo debe cambiar en ese proyecto o que se puede dar facilidades? Incluso el Partido Social Cristiano tenía 2 o 3 reparos, pero podrían dar estas facilidades o cambiar algunas cosas para que esto se viabilice y tengamos esta fortaleza institucional para defender, no sé si al dólar, defender la economía, resulta, como ustedes han dicho, ingeniero Ron. Francisco, lo importante es la institucionalidad del país, que quede perfectamente establecida, estructurada, para que esa institucionalidad económica, en este caso del Banco Central del Ecuador, perdure en el tiempo y esté blindada, entre comillas, a estos gobiernos irresponsables que pretenden tomar dineros ajenos para utilizarlos o mal utilizarlos en detrimento de lo ecuatoriano. La ley en términos generales está bastante bien estructurada. Hay
algunos matices, pero lo de fondo son dos cosas fundamentales. Yeah. Los directorios y los 4 balances. Eso es lo de fondo. Y eso está perfectamente definido en la ley. Lo político es cambiante. Lo político y los criterios pueden cambiar de un día para otro. Yo espero, y esto va para Marco López, yo espero que el gobierno nacional haya hecho inteligencia legislativa. ¿Dónde? En su bloque, pues. El gobierno nacional, Alianza País, tiene 42 legisladores en su bloque. Que si su bloque vota a favor de la defensa de este proyecto del Ejecutivo, que es un proyecto importantísimo para los ecuatorianos, créalo que va a haber los votos para aprobar. Hoy en la tarde pasará el primer debate. Creo que estamos con los tiempos justos, pero sí estamos dentro de los tiempos adecuados. Es importante que la Asamblea Nacional, esta Asamblea, antes de irse, apruebe responsablemente esta ley, ¿no?, para fortalecer la autonomía del Banco Central del Ecuador y para responsablemente fortalecer la dolarización, que es el activo más preciado que tienen los ecuatorianos. Porque producto de la dolarización, especialmente la gente más pobre de nuestro país, tuvo acceso al crédito, que antes era imposible de acceder al crédito. Crédito directo, ¿de quién? De las casas comerciales, porque la mayoría de la gente pobre, ¿no?, pagaba la cuota, así les pago la cuota y me saco hoy la licuadora y mañana me saco con otra cuota. Cuando pague la licuadora, esta cuota, saco otra cuota y me compro la cocina y después me compro la refri y ahora me compro la televisión para ver el partido de fútbol. Eso ha permitido el progreso de los ecuatorianos. Por eso es que más del 90% de los ecuatorianos defiende la dolarización. Y eso es, ese bien preciado de los ecuatorianos que ha favorecido especialmente a los más pobres, es lo que tenemos que defender en la Asamblea. Por lo tanto, el voto de las 6, Madera de Guerrero y aliados, es a favor de este proyecto que es fundamental para el desarrollo nacional. Y entonces ahí, Fernando, a lo mejor puede pasar que de esta Alianza País que hay y que a veces ya no hay y que los asambleístas van por uno y por otro lado, el gobierno a lo mejor no puede garantizar esos votos porque están ahí. Acaban de pedir que salga el presidente del movimiento Alianza País, su candidata presidencial. Ella misma es asambleísta, ¿no es cierto? Pero Fernando, entonces ahí la movida puede ser que pase por Ministerio de la Ley o, como dice César Ron, es indispensable que la institucionalidad funcione. Y en esta parte la institucionalidad es que la Asamblea se pronuncie y nos dé un mensaje fuerte, como el que nos ha dado la fiscal esta mañana, para defender al país en esto que han reconocido ustedes. La dolarización ha servido para que ese fantasma de los días martes negros que se decían de la devaluación no nos siga rondando y podamos, como ha dicho César Ron, incluso endeudarnos y saber que esas cuotas no nos van a cambiar cada semana, Fernando. ¿Cómo no, Francisco? Todos estamos conscientes, yo diría la gran mayoría de ecuatorianos, ya se ha hablado aquí del 90% de los ecuatorianos defendemos y queremos que se mantenga la dolarización. Y entonces, en el bloque de Alianza País, porque yo vuelvo a reiterar lo que dijo César, pues César Ron, aquí habemos asambleístas que sin ningún interés partidista, sin ningún interés personal, mirando como debemos hacer los asambleístas del interés de la patria, votaremos pues por la aprobación de esta ley y se debe aprobar en la Asamblea Nacional con los aportes que sean necesarios. Sería una barbaridad uno de los últimos actos de esta Asamblea, lamentablemente tan desprestigiada, que permitamos que pase por el Ministerio de la Ley. No creo que eso vaya a suceder, porque estoy seguro que en el bloque de Alianza País, que estos últimos meses, ya como se acaba el gobierno, han tenido actuaciones, yo diría, bueno, pues no lo del Consejo de Participación y las de estas era un síntoma de que a lo mejor, como se dice, estaban calculando, pero ahí ellos pensaban que iban a ser gobierno, no sé de dónde sacaban las cifras, estaban seguros que iban a llegar a la presidencia de la República, y entonces
Ya, pues algunos asambleístas que no tienen las ideas muy claras se apegan a donde que puede estar el poder. Pero bueno, como ya perdieron las elecciones, yo estoy seguro que dentro del bloque Alianza País hay asambleístas responsables que más allá de cualquier interés político que puedan tener y que no voy a este rato a analizar si es justo o no justo, votarán por los intereses del país. Porque mire usted además otra cosa que no se ha mencionado. Esta aprobación de esta ley está ligada a recursos frescos que tienen que venir del Fondo Monetario Internacional. Y eso también ha sido denostado por los revolucionarios. Pero quizá eso les haga votar para generar desde ya como actitud política problemas para los que vienen. Pero vamos a ver, pues Francisco, vamos a ver, porque los ciudadanos estaremos mirando a esas actitudes. Pero iba a decir esto, Francisco, que no hay que olvidarse que estos señorones denostan al Fondo Monetario Internacional y que estamos conculcando nuestra soberanía, pero no dijeron nada cuando nos endeudamos con estas empresas chinas para que nos entreguen 15,000 millones de dólares. Y escúcheseme bien, pues entregaron en garantía no los 300 millones de barriles de petróleo a $50 cubrían esos 15,000 millones de dólares. Comprometieron, pero es que esto parece mentira, señores, Francisco, distinguidos panelistas, 1,200 millones de barriles de petróleo para esos 15,000 millones de dólares a plazos cortos e intereses leoninos. Eso sí les parecía bien y ahora se sabe pues con este último funcionario de una de estas intermediarias que es cogido preso en los Estados Unidos y que declara que ha entregado 22 millones de dólares de coimas por esta intermediación petrolera. Y entonces se han entregado 22 millones de dólares de coimas. Ya podemos imaginarnos el enorme perjuicio a la patria ecuatoriana. Así que eso es defender la soberanía. Hay que aprobar esta ley para que vengan esos recursos frescos y que sea otra bocanada de oxígeno que desesperadamente necesita el Ecuador. Pero eso haremos los asambleístas responsables. Los perversos que quieren destruir la patria tal vez votarán en contra. Ya vamos a ver cómo se vote en la Asamblea Nacional. Y nosotros estaremos en el seguimiento de este tratamiento. Yo quiero agradecer al señor ingeniero Marcos López, al señor asambleísta Fernando Callejas y al señor ingeniero y asambleísta César Ron, que además repite asamblea en el próximo periodo. Suerte en eso. Un gusto saludarles. Buenos días, César, Fernando y Marcos. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo, volvemos. Queridos amigos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, de igual forma. Un abrazo. Un abrazo para todos. Enseguida estamos de regreso.